Buenas tardes para las aquí presentes. Siendo las 3:15 de la tarde del día 17 de abril del año 2015, procedo a instalar audiencia inicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso bajo radicación número 25-307-33-753-2014-307-00, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, donde obra como demandante Pablo Antonio Mayorga Flores y como demandado el municipio de Tibacuy. Les hago saber a los asistentes a esta audiencia que esta es grabada en audio y en video y que todas las decisiones que se tomen serán notificadas en estrado de conformidad con el artículo 202 de la Ley 1437 del 2011. Doctoras, les concedo el uso de la palabra para que se presenten ante este despacho. Apoderada de la parte actora, tiene el uso de la palabra. Prende el micrófono, doctora. Muchas gracias, señora juez. Mi nombre es Sandra Milena Mayorga Páez, con tarjeta profesional 94.153, cédula ciudadanía 52-112-645, dirección de notificación judicial, carrera novena, 1521, oficina 505 de Bogotá, correo electrónico sandramm.paez@hotmail.com. Muchas gracias. Apoderada del municipio de Tibacuy, tiene el uso de la palabra, doctora. Buenas tardes, Así está bien, doctora. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Elizabeth Morales Mora. Vengo en representación de apoderada del municipio de Tibacuy, cédula 2823899, tarjeta profesional 102.513. Mi correo es tesorería@tibacuy, @cundinamarca.gov.co, o Elizabeth Morales ldje@hotmail.com. Doctoras, atendiendo el propósito de la presente audiencia y en evacuación de los numerales dispuestos en el artículo 180, procede a hacer un saneamiento dentro del proceso hasta esta instancia, para lo cual las indago a las aquí presentes si han observado algún vicio que pueda producir nulidad procesal o que amerite el saneamiento para evitar una sentencia inhibitoria, para que lo manifiesten al despacho. Apoderada de la parte actora, tiene el uso de la palabra, doctora. No, señora juez, no existe ningún vicio hasta el momento. Apoderada de la entidad demandada, tiene el uso de la palabra, doctora. No existe vicio, doctora. En atención a que este despacho tampoco observa ninguna irregularidad, resulta procedente continuar así con el propósito de la presente audiencia, decisión que queda notificada en estrados. Doctora, ahorita al finalizar les hacemos una copia para que la tomen. Procedo entonces con la evacuación de lo dispuesto en el artículo 180. Hago la claridad que frente a las excepciones previas no presentó la entidad demandada excepciones previas, pero pues obviamente dentro del auto que fijó fecha se tiene como contestación de la demanda. Frente a las excepciones de fondo que han sido presentadas o que este despacho observe, serán analizadas al momento de dictar de fondo el presente asunto. Doctoras, procedo a hacer entonces la fijación del litigio, para lo cual previamente voy a establecer, teniéndolas aquí presentes, cuáles son los hechos en los que se encuentran de acuerdo y en cuáles no. Procedo entonces a enumerarlos uno por uno y les daré el uso de la palabra para que establezcamos si están o no de acuerdo. Como hechos relevantes, extracta el despacho. Primero, que la Tesorería Municipal de Tibacuy, mediante resolución 209 del 15 de febrero del 2013, expidió la liquidación de impuesto predial unificado y sobre tasa ambiental CAR al inmueble identificado con código catastral número 100-19-00-37-000 por la vigencia fiscal 1996 al 2012 por un valor de 22.004.072.000 pesos. ¿Apoderadas están de acuerdo? Sí. De acuerdo, señora juez. De acuerdo, señora juez. Que el 21 de febrero del 2014 el actor presentó derecho de petición ante la Tesorería Municipal de Tibacuy, donde solicitó la prescripción de la acción del cobro del impuesto, a lo que la Administración Municipal, con resolución número 006 del 21 de febrero del 2014, dio respuesta negando no prescribir la acción de cobro de las obligaciones fiscales del impuesto predial y sobre tasa ambiental CAR. ¿Apoderadas? De acuerdo, señora juez. De acuerdo, señora juez. Que el actor propietario del inmueble denominada la parcela número cuarto, código catastral 100-19-00-37-30, acudió al juez constitucional que decretó inspección judicial del expediente de cobro coactivo y mediante sentencia del 27 de marzo del 2014 declaró improcedente la acción constitucional, siendo impugnada el 31 de marzo del 2014 y confirmada en segundo grado el 12 de mayo del mismo año. Doctoras.
Sí, es así. De acuerdo, señora juez. Que el actor firmó promesa de compraventa con Paula Catalina Bonilla y Manuel Bonilla por el 50% del predio y por lo que éstas presentaron derecho de petición ante la Tesorería Municipal de Tibacuy a efectos de resolver la situación del predio. La entidad con oficio número TMT 2014-0056 del 52 del 26 de mayo del 2014 informó a los interesados de los requisitos y documentos de escritura pública y el trámite que debían adelantar para obtener el paz y salvo y así suscribir la escritura pública. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, pero es Manuela Bonilla, no Manuel, sino Manuela Bonilla. Manuela, perdón, sí, Manuela Bonilla. De acuerdo. Que el actor el 21 de mayo del 2014 interpuso nulidad y revocatoria directa de los actos administrativos demandados objeto de la presente demanda. Que la Tesorería Municipal de Tibacuy con oficio número TMT 2014 del 4 de agosto del 2014 manifestó que dichos actos se encontraban en firme y no accedió a la petición. El recurrente solicitó investigación disciplinaria ante la Procuraduría Provincial de Fusagasugá. De acuerdo, señora juez. De acuerdo, doctora. Permítame un momento que me falta un poco. Que según los anteriores acuerdos, tenemos que las pretensiones, en resumen, son las siguientes. Solicita a la apoderada de la parte actora declarar nulas las resoluciones número 209 del 15 de febrero del 2013, expedida por la Tesorería Municipal de Tibacuy, que expidió la liquidación del impuesto predial unificado, de la resolución número 006 del 21 de febrero del 2014, expedida por la misma entidad que declaró la no prescripción de acción de cobro de las obligaciones fiscales del impuesto predial unificado y sobre tasa ambiental CAR. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento, se ordene al municipio de Tibacuy, Tesorería Municipal, prescribir la acción de cobro del impuesto predial unificado y la sobretasa ambiental CAR de los años 2009 e inclusive 2009 anteriores, e inclusive sobre el predio denominado parcela número 4 de la vereda de la portada del municipio de Tibacuy. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro de los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Doctoras, así las cosas, este despacho concluye que el litigio en el presente asunto se contrae a determinar si al actor Pablo Antonio Mayorga Flores se le debe reconocer la prescripción del cobro del impuesto predial y sobretasa ambiental CAR para los años 2009 e inclusive para los años anteriores, 2009, del 96 al 2009. Decisión que queda notificada en estrados. Procedo a indagar las doctoras si están de acuerdo en la fijación del litigio, en caso contrario, ¿qué litigio me propone? Sí, doctora, parte demandante, se solicita precisamente la declaración de nulidad de la resolución 209 del 15 de febrero de 2013 por irregularidades en su notificación. Como consecuencia de ello, con base en esta resolución, en este acto administrativo, la Tesorería Municipal de Tibacuy expide la resolución 006 del 21 de febrero de 2014, basada totalmente en la anterior resolución, por medio de la cual no prescribe la acción de cobro. Por ende, se solicita la nulidad de los dos actos administrativos. Apoderada de la entidad demandada. Doctora, la parte demandada cree que la nulidad del acto administrativo número 209 de febrero 15 del 2013, la resolución que determinó el impuesto predial, la liquidación del impuesto predial, es una resolución que está motivada, por lo tanto no puede ser nula. Doctoras, frente a la fijación
que es establecer si el actor tiene derecho a que la entidad demandada declare la prescripción del cobro del impuesto predial y sobre tasa ambiental CAL para los años 96 al 2009 del predio que se encuentra a su nombre. Estamos de acuerdo que esa es la fijación del litigio, ¿sí? Sí. O sea, si el señor tiene o no derecho de que se les prescriban los cobros del impuesto predial del lote que se encuentra a su nombre. Sí, Sí, doctora. estamos de acuerdo. Sí, lo que se solicita la prescripción. Perfecto. Doctora, según lo permite el numeral octavo del artículo 180, las invito a las aquí presentes a conciliar el proceso o el caso objeto de estudio en el presente asunto, para lo cual procedo a indagar a la apoderada de la entidad demandada, municipio de Tibacuy, para que nos informe y nos comunique, doctora, cuál es el ánimo conciliatorio del Comité de Conciliación de la entidad que usted preside. En reunión del 13 de abril del 2015 se reunió el comité en la cual se decide lo siguiente. La propuesta que se traía al comité es que si el señor Pablo Antonio Mayorga se acoge al acuerdo municipal número 02 del 9 de febrero del 2015, por medio del cual se establecen unos beneficios tributarios por pronto pago a las contribuciones del impuesto predial unificado, que se aplica el descuento del 80% del interés moratorio del año 12 del 2012 hacia atrás, si se efectúa el pago de contado hasta el 31 de mayo del 2015, y si se acoge después del 1 de junio hasta el 24 de octubre del año 2015, se le descontará el 60% del interés moratorio de los años 2012 hacia atrás. Todo incluye a pagos de contado. Pero doctora, si le entendí. ¿El 80% de los impuestos prediales de qué año a qué año? Del interés moratorio Sobre el interés. del interés moratorio del año 2012 hacia atrás. Ok. Están conciliando el interés moratorio. El interés moratorio para pago de contado, doctora. Ajá. Y el 60%... ¿Tiene la suma, doctora, de cuánto es en intereses moratorios? Para que lo sepa la parte. A ver, le digo, doctora, permítame 2 segunditos. Tranquila. Que estamos mirando. Que se habían dicho. En aras de hacer claridad en esta reunión se toman las siguientes determinaciones. Se le propone al demandante que se favorezca del acuerdo municipal para hacer efectivo y aplicar dicho descuento con el pago de contado, dando ejemplo de lo siguiente al 13 de abril, que fue la reunión del comité, es la siguiente. Al 13 de abril posee una deuda de 28.346.455 pesos, doctora. Si se acogiera al acuerdo municipal a esta misma fecha, debería cancelar de contado 13.887.180 pesos. O sea, le están haciendo un descuento de más del 50%. El 80%. El 80%, exactamente. Sobre los Sobre intereses, los intereses moratorios. pero de todo, 96 hasta el 13 de abril del 2014 que Hasta el presentaron. sí, señora. Esa liquidación salió al 13 de abril en el comité. Esa es la propuesta que nos traen. Esa es la ¿Algo más, propuesta. doctora? No, doctora, esa es la propuesta que está acogida por el señor alcalde del municipio de acuerdo al comité, que la voy a colocar en... Doctora, apoderada de la parte doctora, tiene el uso de la palabra frente Sí. al ánimo conciliatorio de la entidad, doctora. Señora juez, en este estado de la audiencia, teniendo en cuenta todo el tiempo que ha pasado, el señor demandante tratando de llegar y hacer un acuerdo con el municipio, que no fue posible porque no le fue aceptado, en este momento de la diligencia, de acuerdo a lo manifestado por la apoderada de la parte demandada, quien representa al municipio de Tibacuy, no puede ser aceptada la conciliación, teniendo en cuenta que la entidad territorial está cobrando desde el año 1996, encontrándose totalmente prescritas estas acciones de cobro. Bueno, doctora, entonces no acepta la conciliación, el acuerdo. Doctoras, atendiendo entonces, pues que no se acepta el acuerdo conciliatorio otorgado por la entidad demandada, procede este despacho a declarar fallida esta fase de audiencia inicial, pues por no existir ánimo conciliatorio entre las partes. Decisión que queda notificada en estrados. Prosigo entonces con el propósito de la presente audiencia. Gracias, señora juez. Dejo constancia que hasta el momento no se han presentado medidas cautelares algunas, por lo tanto este despacho no hará el pronunciamiento al respecto.
Siguiendo con lo dispuesto en el numeral 10º, procedo entonces con el decreto de pruebas, para lo cual es pertinente tener en cuenta los documentos allegados oportunamente por la parte actora, que obran a folio 23 a 24, 38 a 45 y 46 a 82 del presente cuaderno. Y este despacho advierte que de dichos documentos hay algunos que se encuentran en fotocopia simple. Sin embargo, en atención a la sentencia unificada del órgano de cierre de esta jurisdicción y al encontrarse desde la demanda y no haber sido tachados de falsos por las partes, se les dará valor probatorio. La parte actora no solicita ninguna prueba. Tenemos por su parte que la entidad demandada llega documentos sobrantes a folios 106 a 109, los cuales se incorporan al expediente a efectos de su contradicción por las partes y el Ministerio Público. Por su parte, la demandada solicita oficiar a la Registraduría Municipal de Tibacuy para que certifique si para el 28 de febrero del 2014 había citado a las 2 p.m. una capacitación de obligatorio cumplimiento con el fin de elecciones presidenciales y que informe cuáles eran las sanciones. Esto está en el acápite de pruebas. Este despacho le manifiesta pues que no se decretan por ser impertinentes, toda vez que no tiene pues ninguna relación con los hechos debatidos en la presente demanda. Solicita como testimonio se llame a declarar a Ruth Adriana Vizcayo y a Janet Betancourt, funcionarias de la Tesorería Municipal de Tibacuy. Frente a dicha solicitud, el despacho le manifiesta que no se decreta por cuanto no son pruebas conducentes para efectos de establecer si hay prescripción o no del impuesto predial unificado, dado que pues esto es más un debate de derecho que de hechos. Por tanto, este despacho niega dicha prueba. Por otra parte, el despacho considera que no es necesario decretar ninguna prueba de oficio, toda vez que obra en el proceso pues todos los documentos que me permiten dictar un fallo de fondo en el presente asunto, para lo cual, doctoras y notificadas del estrado de este auto de pruebas, procedo a manifestarles que este despacho dictará sentencia de primera instancia de forma oral, prescindiendo de la audiencia de pruebas, tal y como lo dispone el inciso final del artículo 179, para lo cual les concedo 15 minutos a cada una de las partes aquí presentes para que presenten sus alegatos de conclusión. Apoderada de la parte actora, tiene el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias, señora juez. Teniendo en cuenta lo que ha dicho la señora juez, que lo que se trata aquí es de verificar la legalidad en que fue notificado el acto administrativo 209 de 2013, me remito a lo que en derecho corresponde, que es la aplicación del Estatuto Tributario Nacional. La Ley 383 de 1997, en el artículo 66, estableció claramente que los municipios y distritos, para efectos de declaraciones tributarias, proceso de fiscalización y liquidación oficial, que es de lo que se trata de este proceso, debería ser aplicado el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. La Ley 788 del 2002, a su vez, en el artículo 59, establece que los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Nacional para la determinación, discusión, cobro de devoluciones del régimen sancionatorio, incluido el de los impuestos a los administrados. Claramente, señora juez, existen leyes que de forma puntual obligan a las entidades territoriales a adoptar el Estatuto Tributario en cuanto a lo relacionado con el procedimiento para aplicar los tributos y cobrarlos. La entidad territorial no tiene la facultad para decidir si aplica o no las normas del Estatuto Tributario, sino que está obligado a aplicar la ley. Por su parte, el artículo 100 del Código de Procedimiento Administrativo estableció las reglas de procedimiento para los procesos de cobro coactivo, en el cual, en el numeral tercero, dispone que aquellos relativos al cobro de obligaciones de carácter tributario se aplicarán las disposiciones del Estatuto Tributario, no dándole ninguna facultad a la funcionaria administrativa de aplicar otro distinto a él. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 29, establece el debido proceso y dice que se aplicará toda clase de actuaciones judiciales administrativas. En este caso es una actuación administrativa y no le es dado, como reitero nuevamente, a la funcionaria aplicar otro procedimiento que no esté previsto en la ley, ya que se viola el debido proceso. La Constitución es norma de normas y por ende se encuentra por encima de la ley y además de obligatorio cumplimiento. Por ende, se finaliza diciendo que la aplicación de las normas del Estatuto Tributario son de obligatorio cumplimiento. En este caso, señora juez, el municipio de Tibacuy, a través de la Tesorería Municipal, violó lo dispuesto en la Constitución y la ley, puesto que no aplicó el Estatuto Tributario Nacional, ni tampoco el Estatuto Tributario de Tibacuy, que es el Acuerdo 009 de 2009.
lo que hace que todos los actos dictados sean ilegales e inconstitucionales, los hace nulos, ineficaces, inoponibles, sin efecto jurídico alguno sobre la administración y sus administrados. Hay que recordar el artículo 209 de la Constitución, que nos habla también de la función administrativa que está al servicio del interés general y que los administradores deben obrar con principios de igualdad, publicidad e imparcialidad. También el concepto 7367 del 18 de marzo del 2009, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reiteró que la administración municipal está obligada a liquidar oficialmente el tributo mediante un acto administrativo dentro de los términos del estatuto tributario, que establece para la determinación oficial del mismo, y reitera que la administración debe notificar los actos administrativos con la posibilidad de interponer los recursos. De no ser así, la entidad territorial estaría en curso en una incompetencia temporal para proferir dichos actos por el vencimiento del término establecido en el estatuto tributario, cuyo efecto dentro de un proceso de cobro coactivo sería la inexistencia del título ejecutivo. Se establece que solamente cuando el acto oficial de determinación de gravamen, que es este el caso, señora juez, haya sido notificado en debida forma y se encuentre en firme y ejecutoriado, servirá de título ejecutivo, de lo contrario será inexistente. La Corte Constitucional en reiterados fallos, entre ellos la sentencia T-1013 de 1999, expresó que los municipios y distritos están obligados a aplicar el estatuto tributario en procesos de liquidación. Finaliza reiterando que el desconocimiento de la aplicación del estatuto tributario resulta un verdadero desconocimiento de los derechos de igualdad, debido proceso y defensa, porque existe una violación al debido proceso al no aplicarse el procedimiento que para la actuación debería surtirse, que no es otro que el estatuto tributario, señora juez, toda vez que la inobservancia del debido proceso desencadena una serie de irregularidades y arbitrariedades. La sentencia T984-2004 de la Corte Constitucional también reitera que se debe aplicar el debido proceso como mecanismo de protección de los administrados, ya que se concreta en informar al interesado cualquier medida que lo pueda afectar. La sentencia 1114-2003 reafirmó que las partes o los interesados en el principio de publicidad debe realizarse a través de las notificaciones, que es un derecho a estar informado de las actuaciones, ya que solo a partir de la notificación en legal forma a las partes es que se inicia el término de ejecutoria. Como puede observarse, señora juez, de la resolución 209-2013, esta resolución nunca fue notificada. La señora tesorera elabora un documento que se llama Comunicación de Notificación de fecha marzo 15 de 2013, que se encuentra dirigido al señor Mayorga Flores Pablo Antonio, a la portada, sin especificar qué parcela, qué dirección, y simplemente dice: se informa usted que debe comparecer a este despacho entre los 5 días hábiles siguientes recibida esta comunicación, con el fin de notificarse de la resolución administrativa 209 del 15 de febrero de 2013, por medio del cual se liquida el impuesto predial. Este documento, señora juez, nunca fue entregado ni en forma personal ni fue enviado por correo, como lo ordena la norma. Simplemente aparece un nombre de un señor Romano Ochoa, vereda la portada, sin ninguna cédula, sin ninguna otra especificación. Con base en eso, señora juez, la tesorera procede a, según ella, notificar por aviso, teniendo en cuenta el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, a fijarlo un día sábado y de fijarlo el siguiente sábado, intuyendo o creyendo que el señor Pablo Mayorga efectivamente recibió el aviso de la notificación, vulnerando totalmente, como lo ha dicho la ley, y actuando con una vía de hecho. A su vez, en ese orden de ideas, le manifiesto aquí a la contraparte que en la tesorería del municipio de Tibacuy debe aplicar el estatuto tributario en materia tributaria, ya que es por ministerio de la ley su obligación y no le es facultativo. El artículo 565 del estatuto tributario dice: formas de notificación de la administración de impuestos. Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones, verificaciones, impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de una red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por autoridad competente.
En el parágrafo primero dice: la notificación por correo de las actuaciones de la Administración en materia tributaria, aduanera o cambiaria se practicará mediante entrega de una copia del acto correspondiente en la última dirección informada por el contribuyente. Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, se tendrá en cuenta otro medio señalado en la ley. El artículo 568 también nos habla que dice que serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación. No nos habla de un aviso como el que fijó la señora tesorera. Revisando la resolución, señora juez, y revisando el aviso, la señora tesorera basa su resolución y su notificación en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, el cual no le es dable, ya que, como lo digo nuevamente, no es facultativo sino obligatorio aplicar el Estatuto Tributario Nacional. El artículo 569 del Estatuto Tributario Nacional habla de la notificación personal y dice que se practicará por el funcionario de la administración en el domicilio del interesado o en la oficina de impuestos respectiva, en este último caso, cuando quien deba notificarse se presente a recibirla voluntariamente. Como puede observar, señora juez, todo el expediente lo contiene en 5 folios, de lo cual no existe ninguna prueba de ninguna clase donde se notifique el señor Pablo Mayorga. Tampoco existe la notificación personal, no existe, como lo dice la ley, también un informe o un acta de notificación personal donde el contribuyente se haya notificado y por tanto le han sido vulnerados sus derechos, ya que la tesorería actuó con desconocimiento total de la ley, como lo dice la jurisprudencia que acabo de leer, por una vía de hecho, ya que no aplicó la normatividad. El funcionario encargado de hacer la notificación, dice el artículo 569, pondrá en conocimiento del interesado la providencia respectiva, entregándole un ejemplar. A su vez, obviamente, por no haber hecho la notificación personal, el señor Pablo Mayorga no tuvo conocimiento de que la tesorería haya dictado un auto de liquidación y por tanto se le violaron sus derechos. Nunca un acto que no es notificado no puede ser conocido, no puede ser debatido, no puede ser controvertido y por tanto se le violaron sus derechos. No se encuentra, por ende, pues el acto en firme de ejecutoriado, ya que no pudo el señor ni notificarse ni interponer los recursos. A su vez, señora juez, también le quiero manifestar que el municipio de Tibacuy tiene un acuerdo 009 del 2009, donde dice que las notificaciones de las actuaciones administrativas, como las liquidaciones, deben notificarse por correo personalmente. Reitero aquí a la apoderada del municipio que el acuerdo 009 de 2009 dictado por el Consejo del municipio de Tibacuy también es de obligatorio cumplimiento, aunque reitero, la ley está por encima de los acuerdos y el Estatuto Tributario Nacional, pues obviamente en dado caso de una incompatibilidad con alguno, pues debería aplicarse. Sin embargo, señora juez, también el artículo 380 nos habla de la notificación por correo y el artículo 383, la notificación personal. Nos dice el artículo 383 del acuerdo 009 que la notificación personal se practicará por un funcionario de la administración municipal en cualquier día, hora, hábil o no, en el domicilio del interesado o en la oficina de impuestos, cuando quien deba recibirla se presente voluntariamente, entregándole copia de un ejemplar. La ley es clara, no solamente el Estatuto Tributario Nacional, sino el Estatuto Tributario de Tibacuy, en cuanto a la notificación personal. Pero este acuerdo, señora juez, va más allá y nos dice que de ello se extenderá un acta que debe reposar en el proceso en la que se expresará la fecha en que se practica la notificación, el nombre del notificado, la providencia que se notifica, el acta que será firmada por aquel y por el funcionario que realiza la diligencia. Si el notificado no sabe firmar o no quiere firmar, pues se dejará constancia de esto. Nos dice la misma ley que cuando no se puede hacer la notificación personal, existe otro medio, que lo tienen los dos estatutos, que es la notificación por correo. Y el artículo 380 es claro en establecer que la notificación por correo se practicará mediante el envío de una copia del acto administrativo a la dirección informada por el contribuyente y los términos contarán a partir del recibo de la notificación. Como puede observarse, señora juez y contraparte que está aquí presente, ninguna de las dos notificaciones legales se hizo en este caso, ya que la tesorera asumió que con el envío con una persona que no se sabe quién es, porque es un señor que solamente se dice que el señor Ramón Ochoa, traduce esto en que de pronto se lo va a entregar al señor Pablo, o que el señor Pablo efectivamente va a acudir con esa comunicación a notificarse personalmente, pero esto nunca ocurre,
porque el señor Pablo Mayorga, a quien defiendo en este momento, nunca tuvo en sus manos ni esa comunicación ni la resolución. Como lo ordena la ley, señora juez, la ley es clara al manifestar que se tiene que hacer una copia íntegra a una entrega del ejemplar. El ejemplar en este caso es la resolución 209-2013 y nunca se entregó, por lo tanto el señor Pablo Mayorga nunca se pudo defender. A su vez, también se violó el artículo 385, ya que del acuerdo 009, ya que como no hubo notificación, pues no hubo acta. Y también nos dice que en el texto de toda notificación o de publicación se debe informar los recursos que legalmente proceden contra las decisiones, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos para hacerlo. Y señala muy específicamente, señora juez, sin el lleno de los requisitos señalados en el presente artículo, no se tendrá por surtida la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose suficientemente por enterada, convenga en ella o utilice el tiempo y los recursos legales. Como puede observarse del plenario, que son solamente 5 hojas, que es el archivo de la Tesorería Municipal, nunca se envió ningún correo, como lo ordena también la ley, porque la ley misma dice, a falta de la notificación personal, envíe un correo con una empresa de mensajería y envíesele un ejemplar de la resolución y déjese constancia en el acta. En este sentido, el Consejo de Estado también se ha manifestado y nos dice que la simple citación de comparecencia no constituye una forma de notificación personal. En este caso, que era la DIAN, dice, hasta tanto la DIAN no haga entrega física del acto administrativo, no se configura la notificación personal. Frente a este tema, la sección cuarta del Consejo de Estado, en sentencia 19515 del 12 de septiembre de 2013, manifiesta que en esas condiciones el envío de un aviso de citación nunca puede entenderse como una notificación por correo, ni como una notificación personal. Es solo un medio que utiliza la administración para que el interesado se acerque a sus oficinas para notificarse personalmente de la decisión del recurso. Y en este punto se debe precisar la sala que no puede aceptarse el argumento del ente recurrente referido a que el demandante tuvo conocimiento de una decisión de un recurso con un aviso de una citación, ni puede calificarse de mala fe la actuación del contribuyente al no haberse presentado dentro de los 10 días siguientes, pues la ley otorga tal plazo y corresponde a la administración prever que sus actuaciones pueden ser surtidas dentro de la oportunidad legal. Si el contribuyente, en caso fuera así, hubiera recibido la citación para notificación, no se acerca a la DIAN y por lo consiguiente no ocurre la notificación personal, en este caso la culpa imputable por culpa imputable al contribuyente que se niega a comparecer, la DIAN no puede suponer que el contribuyente se notificó o que ocurrió la notificación por conducta concluyente, sino que tendrá que seguir el proceso de notificación de acuerdo al artículo 565 del Estatuto Tributario, señora juez, que es el artículo al que me acabo de hacer relación. Por lo tanto, reitera la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, en sendas sentencias, que un aviso no puede considerarse nunca una notificación por correo, teniendo en cuenta que el acto que resuelve debe notificarse personalmente. En este caso, señora juez, como usted lo dijo bien al fijar el litigio, no es necesario realizar ni practicar ninguna prueba, ya que las pruebas se encuentran adjuntas al proceso. Se encuentran los 4 folios de la Tesorería Municipal, que simplemente es el aviso al que me hice referencia, la resolución 209 del 2013, una que aparece como aviso, firmada por la tesorera, que se supone que fijó en el despacho de la tesorería, y la resolución 006 del 2014. Aquí en este caso, señora juez, quiero hacer una claridad, que la resolución 006 del 2014 se originó teniendo en cuenta que el señor Pablo Mayorga, el 21 de febrero del año 2014, solicita con todo el lleno de los requisitos del artículo 817 del Estatuto Tributario la prescripción de la acción de cobro. Y la señora tesorera, a través de la resolución 006 del 2014, niega la prescripción de cobro teniendo en cuenta la resolución 209, que como ya hice referencia ha sido notificada ilegalmente y de acuerdo a la ley no tiene efecto alguno, ya que como lo dice la misma ley, para que constituya título ejecutivo, esa liquidación oficial tendrá que estar notificada en firme y ejecutoriada, lo que a la fecha no se encuentra, señora juez. Muchas gracias. Apoderada la entidad demandada, tiene el uso de la palabra, doctora. Bueno, señora juez, me permito reiterar lo expuesto en la contestación de la demanda, en el sentido de que me opongo que se declare la nulidad del acto administrativo 209 del 15 de febrero del 2013,
mediante el cual se expidió la liquidación del impuesto predial unificado y la nulidad del acto administrativo 06 del 21 de febrero del 14, por medio del cual se decide la solicitud de prescripción. Si nos damos cuenta, el acto administrativo 209 está legalmente motivado, y en su artículo 4 el señor Pablo Mayorga tenía el recurso de reconsideración, el cual no hizo efectivo. Cuando la doctora de la parte demandada dice que efectivamente no se notificó en debida forma, el municipio envió su notificador, como dice el acuerdo 09, a la finca o predio donde se encuentre establecido el bien inmueble. Se envió en marzo 15 del 2013, se generó la comunicación de notificación, y el señor Romano Ochoa Torres, como dice la copia, la original que tiene la doctora, reposa en su expediente. El señor mismo dice que él es el administrador de la finca del señor Mayorga Flores Pablo Antonio. El señor, efectivamente, Romano Ochoa Torres, da un número de teléfono que es el 310-246-4612, el cual con esto se esperaba, y él dice que le enviaría la notificación porque el señor Mayorga Flores Pablo Antonio iba constantemente a la finca. O sea, él era conocido. Además, él es un líder del municipio que efectivamente se encuentra entre los programas y de la misma administración municipal. El señor Mayorga Flores Pablo Antonio va con frecuencia, y efectivamente iba con frecuencia a la tesorería a mirar cómo estaba la deuda de su impuesto predial. La administración municipal contesta en debida forma, pues por tanto la resolución de liquidación efectivamente se encuentra en firme. El hecho de que el municipio no fuera efectuada la notificación, como lo dice el estatuto tributario, él conoció del acto administrativo porque la misma tesorera del municipio le leyó el acto administrativo, el cual le prescribía, y porque no le prescribía efectivamente su impuesto predial. No fue violado en debido proceso, porque el cuidandero, como ya le dije, fue el que reconoció en ese momento que él era el administrador de don Pablo Mayorga, y que él le daba todas sus notificaciones y todo lo que llegara a la finca, y le hacía conocedor del impuesto. Esa petición provocó un pronunciamiento de la administración, en el que resolvió de fondo por medio de la prescripción, y ese acto administrativo efectivamente no tenía recursos porque es una excepción, es un acto administrativo que quedó en firme, y por eso estamos en este momento en la vía administrativa. No por cobrar a sus propietarios o poseedores de forma legal mediante acto administrativo, no está actuando arbitrariamente, pues en ningún momento la administración expide los actos administrativos para que se decreten nulos, sino vamos a empezar porque el municipio de Tibacú es un municipio de categoría sexta que no tiene sino 5.600 habitantes y que vive de sus recursos del tributo. Que las administraciones pasadas no hayan efectuado el cobro en debida forma o no haya hecho el cobro de sus tributos no quiere decir que la administración está errando. Y en este momento, doctora, lo que nosotros pretendemos es que no se anulen los actos administrativos, porque los actos administrativos están en debida forma y están debidamente motivados. Como lo que nos lleva en este momento al litigio es saber si se prescribe o no se prescribe el impuesto predial del año 2009 hacia atrás, como lo pide la parte demandada. Efectivamente, nosotros por norma sabemos que si la administración dejó de notificar, o si la administración dejó en su momento de sacar las resoluciones de liquidación para los impuestos, efectivamente estaría causando en una prescripción. Pero lo que hay que ver es que él era conocedor de estos tributos que se debían, y por lo tanto él no puede en este momento venir a decir que nosotros estamos actuando de mala fe. Pues efectivamente, doctora, uno por el principio de la buena fe, nosotros pensamos
y asumimos, y porque la persona se encontraba en el mismo lugar donde se encuentra el bien inmueble, que el administrador es el que tenía que haberle dado el oficio de notificación en ese momento a don Pablo. Cuando don Pablo va nuevamente a la administración, nosotros lo hacemos conocedor y le damos, doctora, como se ve acá en el expediente, esta hoja de liquidación, cuando él es conocedor porque usualmente iba a la tesorería a mirar efectivamente cuánto debía, si se había subido o no se había subido el impuesto predial. Nos hizo conocedores efectivamente también, doctora, de que él había vendido la finca o una parte de la finca, y por lo tanto él necesitaba pagar el impuesto predial. Pero la falta de notificación que dice la doctora, de acuerdo al estatuto tributario, no hace que nosotros hayamos fallado, porque él tiene total conocimiento de el valor del impuesto predial, el valor de su avalúo, y es efectivo que nosotros no estamos actuando en forma indebida, y que la resolución de la liquidación está totalmente motivada por lo que se hace efectivo este impuesto predial. Doctora, pasa este despacho a decir de fondo el presente asunto, advirtiendo ya las posiciones de las partes. El problema jurídico acá se contrae en dos situaciones. Primero, hemos hablado es de la prescripción del cobro del impuesto predial, y otra situación muy importante es la forma en que se notificó el acto que libró el mandamiento del cobro del impuesto predial. Son dos situaciones, una porque si no hubo una debida notificación, el acto administrativo es ineficaz, pero es válido. Entonces son dos situaciones que tengo que estudiar para efecto de determinar la eficacia y la validez del acto administrativo que libró el mandamiento de pago del impuesto predial. Primero vamos a establecer sobre la eficacia del acto administrativo. En este caso voy a hacer una intromisión, y es si la notificación debe hacerse por el Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 del 2011, o por el contrario por el Estatuto Tributario. Siendo así, de acuerdo a las facultades que le da la Ley 44 del 90, y mediante el cual el municipio de Tibacú expide el Acuerdo Municipal 009 del 16 de noviembre del 2009, regula el impuesto predial unificado como un tributo anual de carácter municipal que grava la propiedad inmueble, tanto urbano como rural, y que fusiona los impuestos predial, parque y arbolización, estratificación socioeconómica y la sobretasa de levantamiento catastral como único impuesto general que puede cobrar el municipio sobre el avalúo catastral fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o el autoevalúo señalado por cada propietario o poseedor del inmueble. Esto para efectos de señalar que estamos bajo un impuesto, por tanto, todo lo que tenga que ver con obligatoriedades fiscales no se rige por el Código de Procedimiento Administrativo, sino por el Estatuto Tributario, tal y como lo señala el artículo 100 de la Ley 1437 del 2011, porque en tal caso, si fuera un acto administrativo normal de la administración que no se rige por una norma especial, sería la Ley 1437 que nos rige. Teniendo claro esto, la norma, el artículo 100 señala expresamente que nos tenemos que remitir al Código, al Estatuto Tributario. Para este caso, hay varios artículos y es pertinente señalarlos, el 565 y el siguiente, como lo señalaba la apoderada de la parte actora, y hay otro que es el 826 que habla del mandamiento de pago. Y dice las formas en que se debe notificar el 565 y el 566, y adicional a eso se hace una interpretación del 826. ¿Esto para qué? Decirle cómo se hace una notificación personal, ¿sí? Que puede que usted conozca la parte y puede que su citador vaya y lo haga, pero no cumple con las formalidades que señala la norma. Si no las cumple, pues se la estaría incumpliendo lo que señala expresamente la norma, porque precisamente la norma se hizo fue para cumplirla y cumplir con los trámites y los procedimientos que señala la norma. El 565 es muy claro en cómo se hace una notificación personal, cómo se hace una notificación por aviso y los términos que se deben cumplir para estas.
dentro de que en llegado caso no se pudiera surtir la notificación personal, se habla de una notificación por aviso que tiene que ser por 10 días y para no extenderme y no tener que leer todo el artículo, es muy claro en cómo se debe hacer cada uno de estas. Si nos remitimos al expediente, el acto que libra mandamiento ejecutivo, que es la resolución 209, dice que se debe notificar, no dice la forma en que lo debe notificar. Cuando nos vamos al aviso, habla del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo, que no es la norma pertinente, sino la 565 y siguientes del Estatuto de Tributario. Ahora, si fuera el caso, que es también otra situación que observa el despacho, el aviso que se hace luego de una irregular notificación o citación para una presentación personal, pues este no es el método, porque para eso están las entidades certificadas sobre los envíos, como lo establece el Estatuto Tributario. Dado el caso que lo admitiéramos de esa forma, observa el despacho una irregularidad de bulto, hace la notificación del aviso un día 27 de abril, que es un sábado, no es un día hábil. La norma del Código Civil establece cuándo son días hábiles y cuándo no son días hábiles. Ahora, el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo, si es que están cumpliendo la ley 1437, señala que es por 5 días, lo hacen por 4 días, porque lo hacen a partir del 27 hasta el 3 de mayo, contando el 1 de mayo, que es un día festivo o feriado. Irregularidades más de bulto que hacen ver a este despacho que evidentemente no se cumplió con las normas de notificación, vulnerando así el debido proceso y el derecho a la defensa que le asiste a la parte actora, en este caso el señor Pedro Antonio Mayorga, de conocer debidamente un acto administrativo máximo donde se le estaba imputando una sanción pecuniaria de 23 millones de pesos y del cual no pudo conocer directamente, que si de pronto conocía de los impuestos que debía pagar predialmente. La norma del Estatuto Tributario en el artículo 817, que es el que maneja la prescripción, pues dice que es que el cobro lo tiene que hacer la entidad, ¿sí? Porque si no fuera así, si la norma no estableciera directamente quién tiene que hacer el cobro, pues no habría prescripción de los impuestos, sino simplemente cada uno se encargaría de hacer cumplir o hacer pagar los impuestos que tiene a su cargo. Sin embargo, como esto no sucede, quien le acarrea la carga para efectos de hacer los cobros, que como muy bien se dicen, es los que sostienen en parte un municipio, el presupuesto de un municipio, pues corresponde precisamente a esta entidad ejecutarlos, cobrarlos y recuperar esos dineros que le adeudan. Ahora bien, hablando de la notificación, partimos entonces de que la resolución 209 no es eficaz porque no se notificó debidamente como era en atención a los artículos 565 y 566 del Estatuto Tributario, que era la norma aplicable en este caso, y no la ley 1437 del 2011, con todas sus irregularidades. Ahora bien, hablando del acto, del acto que libró mandamiento, que tiene validez, ¿sí? Porque si bien hubo una irregularidad en su notificación, en este caso puede ser válido. Atendiendo la prescripción que solicita la apoderada de la parte actora de los impuestos anteriores al 2009, es pertinente señalar que el Estatuto Tributario en su artículo 817 establece que la acción de cobro de las obligaciones fiscales se prescribe en el término de 5 años contados a partir primero de la fecha del vencimiento del término para declarar fijado por el Gobierno Nacional. Para las declaraciones presentadas oportunamente, la fecha de presentación de la declaración en el caso de las presentadas en forma extemporánea, la fecha de presentación de la declaración de corrección en relación con los mayores valores y la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de terminación o discusión. Asimismo, traigo a colación un concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 7367 del 2009, que establece que la aplicación del procedimiento del Estatuto Tributario, el término para determinar las obligaciones tributarias es de 5 años, el cual deberá contabilizarse a partir de cuando exista el deber formal de declarar y no se cumple como este debe ser. La Administración cuenta con 5 años contados a partir del vencimiento del término para declarar.
Este caso supone la existencia de un calendario tributario y que cuando corresponde a la administración liquidar el tributo, como es en este caso, el término de los 5 años para hacerlo se cuenta a partir primero de la existencia del calendario tributario, a partir del vencimiento del plazo de pago. Si no existe calendario, desde el momento de la causación del tributo, que en el caso del impuesto predial será el 1 de enero de cada año. Ahora bien, en el presente caso tenemos que el municipio de Tibacuy expidió la resolución 209 del 15 de febrero del 2013 y 006 del 21 de febrero del 2014, mediante las cuales liquida el impuesto predial unificado y los intereses de mora a cargo del demandante para los años 96 al 2012. En la resolución 06, pues niega la prescripción de la acción del cobro de obligaciones fiscales de dicho impuesto. Considera el despacho que si bien en materia de impuesto predial unificado, para que se pueda hablar de prescripción, es necesario que haya un acto definitivo que determine la obligación en forma clara, expresa y exigible, como en este caso lo fue la resolución 209 del 15 de febrero del 2013. 13. También lo es que la administración para este cobro no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo la expedición de dicho acto administrativo, y es ahí donde la ley lo castiga con la prescripción, cuando no lo hacen en debido tiempo, teniendo ustedes o ustedes no, las entidades, la carga de hacer los cobros al vencimiento de cada término. Así las cosas, estaría demostrado que la demandada expidió los actos administrativos de manera tardía, ya que, como se aprecia, en ellos liquida una deuda del año 96 al 2012 a cargo del demandante con ocasión del impuesto predial. Igualmente se observa dentro del proceso, que no hay ningún requerimiento, no hay ninguna solicitud por parte de la entidad de requerir al demandante Pablo Antonio Mayorga a efectos de que se hiciera el cobro del impuesto predial de los años 96 al 2012. Por lo tanto, dada la inoperancia de la administración y su reacción tardía para el cobro del impuesto en debate, y de acuerdo a lo establecido del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se encuentra que ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción extintiva respecto de los valores anteriores al año 2008. Ahora bien, me ha saltado una parte que es importante señalarla acá, y es que la apoderada señala que en un momento de la notificación se le lee el acto administrativo al demandante, pero dentro de lo que se observa dentro del expediente, el acto que se le lee no es el que le libró mandamiento del impuesto predial, sino del que le negó la prescripción del cobro coactivo, del cual obra prueba dentro del expediente una constancia secretarial donde efectivamente la parte actora Pablo Mayorga se hace presente y se le lee el acto administrativo y se deja constancia que no quiso firmar. Son dos actos administrativos diferentes. Uno que es el mandamiento, el que libra el mandamiento de pago del impuesto predial, y otro que es el que le niega una solicitud de prescripción de cobros de los impuestos prediales. Por tanto, no podemos confundir las notificaciones de estos actos administrativos cuando son completamente diferentes. Bueno, por otra parte, bueno, se me olvidó citar el artículo 66 de la ley 387 del 97, que es la que maneja la administración y cobro de las entidades a efectos de establecer que es el estatuto tributario el que se debe aplicar y que el impuesto predial pues es un impuesto de orden nacional. Dice así: los municipios y distritos, para efectos de las declaraciones tributarias y de los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrativos por ellos, aplicarán los procedimientos establecidos en el estatuto tributario para los impuestos del orden nacional. Esto pues en complementación de que efectivamente es el estatuto tributario el que tienen que aplicar y no la ley 1437 del 2011, que no sería la de este caso. Finalmente, doctoras, en lo que corresponde a la condena en costas, en atención a lo dispuesto en el artículo 188 de la ley 1437 del 2011, el cual me remite a su ejecución y liquidación al 365 del Código General del Proceso,
les hago saber pues que el carácter subjetivo cambió con la expedición de la 1437 y el Código General del Proceso, y ahora estamos hablando de una condena en costas de carácter objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que quien resulte vencido dentro del proceso tendrá que ser condenado en costas. En este asunto, y atendiendo pues que hay un reconocimiento total de las pretensiones y de los argumentos expuestos por la parte actora, este despacho procederá a condenar en costas a la entidad demandada en lo que resulte probada dentro del proceso y en lo que corresponde a lo dispuesto en el artículo 365, el cual acarreará a la parte actora adjuntar las pruebas de las costas y agencias en derecho a efectos de la que la Secretaría de este despacho haga su liquidación correspondiente. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot en descongestión resuelve, primero, declarar la nulidad parcial de la resolución 209 del 15 de febrero del 2013, expedida por la Tesorería Municipal de Tibacú y Cundinamarca, por lo cual se liquida el impuesto predial unificado y los intereses moratorios a cargo de Pablo Antonio Mayorga Flores. Declarar la nulidad de la resolución número 006 del 21 de febrero del 2014, expedida por la directora financiera del municipio de Tibacuy, por medio de la cual niega la prescripción de la acción de las obligaciones fiscales del impuesto predial unificado solicitado por el señor Pablo Antonio Mayorga Flores. Segundo, declarar prescrita la acción de cobro de las obligaciones fiscales del impuesto predial unificado para las vigencias fiscales anteriores al año 2008. Tercero, dese cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195. Cuarto, se condena en costas a la parte vencida dentro del proceso, liquídesenlas por secretaría. Doctoras, decisiones que quedan notificadas en estrados. Este despacho les manifiesta que en atención a lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 del 2011, cuentan con 10 días hábiles para interponer y sustentar su recurso de apelación por escrito ante este despacho, sin perjuicio de que quien lo considere lo pueda hacer en esta audiencia. Quedan así, doctoras, dispuestos los 10 días para que presenten su recurso de apelación por escrito. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, procedo a su cierre, siendo las 4:10 de la tarde del día 17 de abril del año 2015. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias, doctora.